Bien, veo que ya hay alguna concurrencia. Unamos esta cosa por ahora. Terminamos con nuestra parte de análisis numérico, como les había comentado la clase pasada. No sé si es que hay alguna duda o algún tema pendiente antes de pasar. Bueno, estoy hablando de cera en realidad. Terminamos con nuestro tema de expresiones de lenguaje regular, en realidad, eso sí. Está confundiendo ramos. Terminamos con la parte de lenguajes regulares. Vamos a comenzar ahora con un tema diferente. No sé si quedan dudas pendientes de lo anterior. De no ser así, continuamos con nuestro tema siguiente. Ya, me alegro que no haya nada que reportar, así que comencemos. Vamos a hablar del tema de gramáticas y algunas de las cosas que la rodean como tema general, para después ya la clase siguiente comenzar con otro de los platos fuertes de nuestro ramo, que son temas de gramática y contexto libre. Motivación. Con todo lo que nosotros vimos que se podía hacer con expresiones regulares, con lenguajes regulares, con DFA, NFA, todas esas cosas, nos dimos cuenta que igual quedaban cortas para ciertas tareas de interés. Por ejemplo, el simple lenguaje A a la N, B a la N, con N mayor o igual a 0, que es nuestro niño símbolo de los lenguajes no regulares, vimos que, bueno, que no es regular. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, representar expresiones aritméticas, el profesor de matemáticas mío en el colegio decía, todo lo que se abre se cierra, cada abre paréntesis tiene que ir con su respectivo cierre paréntesis, y en una expresión aritmética nadie dice que debe haber un máximo de paréntesis en total. Claro, se ve feazo, digamos, si tiene 100 paréntesis, pero no está prohibido. Ese caso de arriba de alguna manera refleja eso, o sea, abrir paréntesis, cerrar paréntesis, no se puede hacer con lenguaje regular. Lo mismo nos va a ocurrir si tratamos de modelar mediante esta clase de cosas la situación en un lenguaje como C, donde puedo tener un if metido dentro de un while, que está metido dentro de otro if, que es una parte de un switch, que y así sucesivamente. Que cada una de las cosas que se abren, se cierran correctamente, es algo que no vamos a poder representar mediante expresiones regulares, o DFA o esa clase de cosas. O sea, necesitamos algo más poderoso. Una idea que lleva en esa dirección es lo que se conoce como gramáticas. La idea de gramáticas y el nombre mismo en realidad viene de las gramáticas usadas para describir lenguajes naturales, como es el castellano. O sea, la gramática del castellano con oraciones, adverbios y verbos y artículos y todas esas cosas que nos enseñaron a todos nosotros en básica. La idea es utilizar una formalización similar a esa, digamos, para describir lenguaje. Se tomaron ideas de las gramáticas de lenguajes naturales, digamos, para describir lenguajes artificiales, partiendo con el lenguaje pionero, algo del 60. Un lenguaje de programación que influyó en forma absolutamente decisiva en, yo diría que casi todos los lenguajes que se usan hoy día, los lenguajes que no fueron directamente influenciados, directa o indirectamente influenciados de alguna forma por algo 60, son un par de lenguajes que sobreviven de épocas pretéritas.
Ya, vamos entonces. La definición matemática con la que nosotros nos vamos a estar peleando acá tiene cierto parecido, más o menos vago tal vez, con las gramáticas que nos enseñaron, con la gramática que nos enseñaron en el colegio. Una gramática G, generalmente la vamos a llamar G, consta de 4 partes que vamos a ilustrar a continuación. Tenemos nu mayúscula, cuidado, no se vayan a confundir, esa no es una N. Nuestra convención dice que los nombres de alfabeto son letras griegas mayúsculas, resulta que es una nu mayúscula. Es un alfabeto de símbolos no terminales. Sigma es el alfabeto de símbolos terminales. Para que lo que vamos a hacer a continuación tenga alguna clase de sentido, obviamente vamos a necesitar exigir que la intersección entre nu y sigma sea el conjunto vacío. P es el conjunto de producciones. Una producción tiene la forma alfa de beta, donde alfa pertenece a este adefesio de acá, ¿sí? Donde obviamente estamos cometiendo nuevamente el crimen de tomar los alfabetos como lenguaje. Pero fuera de eso, esto de aquí se entiende pocaso. En realidad, lo que está diciendo esto es que alfa tiene que estar formado por terminales y no terminales, y tiene que contener al menos un no terminal. Y beta, el lado derecho de la producción, simplemente es una palabra formada por terminales y no terminales a gusto, incluso la palabra vacía, si ustedes así lo desean. Ese es un no terminal que se conoce como el símbolo de partida de la gramática. Bueno, en castellano lo que estamos diciendo con esto es que el lado izquierdo de la producción son terminales y no terminales, que debe contener al menos un no terminal. Generalmente, para abreviar las cosas, aunque nosotros vamos a usar pocas veces esa libertad, se llama B a N a nu unión sigma el vocabulario de la gramática. Eso no es una letra griega, por lo demás, no hay letra griega de ese tipo, mayúscula. Y aquí se me hizo demasiado larga la cosa. A palabras en este asterisco se les llama formas sentenciales de la gramática. Creo que voy a tener que cortar esto en dos. Ya. Enseguida vamos a definir la relación de derivación en G, sea una gramática G, B, para variar, no unión sigma. La relación de derivación de G entre formas sentenciales de G se define mediante el siguiente adefesio. Básicamente, estamos diciendo que la palabra U está en la relación de derivación de G con la palabra B, si es que U lo puedo escribir como algún W alfa X, B lo puedo escribir como aquí hay un error. Esto debería ser esto debería ser W y esto debería ser X. No sé por qué escribí eso tan mal. O sea, en el fondo la idea es que si es que tengo una palabra de esta forma, que en alguna parte contiene un lado izquierdo de una producción,
ese lado izquierdo de la producción lo puedo reemplazar por el lado derecho respectivo de la producción, como dice la explicación en castellano abajo, y como no dice la definición que está mala. ¿Sí? Generalmente vamos a omitir el subíndice G porque estamos hablando de una misma gramática. De repente vamos a usarlo para decir, hoy estamos hablando de la derivación en esta gramática o en la otra, pero generalmente lo vamos a omitir simplemente. El lenguaje generado por la gramática, ahora, lo vamos a definir como todas aquellas palabras en signo asterisco, o sea, en el conjunto, o sea, palabras formadas solamente por terminales, tales que esas palabras se puedan derivar de el símbolo partida en 0 o más pasos. Bueno, 0 pasos aquí no tiene ningún sentido porque ese es un no terminal, así que no puede estar, digamos, pero asterisco es más cómodo, ¿sí? Y eso lo vamos a anotar igual que antes, lenguaje de la gramática, en este caso, LDG. En castellano son palabras formadas solamente por terminales que se derivan en 0 o más pasos del símbolo de partida S. ¿Sí? Con eso tenemos una maquinaria diferente para describir lenguaje. Obviamente, la primera pregunta que uno debería hacerse, oiga, ¿tiene sentido estarse metiendo en esta cabeza de pescado acá? ¿No será que esto es una manera nueva de volver a decir exactamente lo que ya teníamos, que tenemos maquinaria más que suficiente para manejar lo que ganamos con esto? Bueno, veamos. Vamos a demostrar que la gramática está con no terminales solamente el símbolo S, terminales A y B, producciones que vamos a listar después y el símbolo de partida S, del único no terminal obvio. Con estas producciones genera nuestro lenguaje no regular símbolo, que es la n, p a la n, n mayor o igual a 0. O sea, con esto estamos demostrando que esta maquinaria sí nos permite generar cosas que no son regulares. Primeramente, epsilon pertenece a lenguaje generado por la gramática, ya que S da epsilon es una producción y por lo tanto S deriva en un paso la palabra epsilon. Así que por ese lado estamos listos. Enseguida vamos a mostrar por inducción que S deriva en 0 más pasos a la n, S, B a la n, para todo n mayor o igual a 0. Base, cuando n es 0, S deriva en 0 pasos. S es evidente, son 0 pasos. Inducción, suponiendo que vale para n igual k, tenemos que S deriva en 0 más pasos por inducción a la k, SB a la k, aplicando la producción S da A, SB, obtenemos esto en un paso más y por lo tanto S en 0 más pasos da esto de aquí, que es exactamente lo que tenemos que demostrar. Finalmente, yo puedo derivar entonces cualquier cosa de esta forma y en un paso, utilizando la producción S da epsilon que ya hemos usado ahí arriba, podemos obtener a la n, b a la n para todo n. ¿Sí? Está claro, si ustedes se ponen a revisar las cosas, que cualquier forma sentencial que se pueda obtener en la gramática va a tener que tener, por efecto de la segunda producción, en el fondo cada vez que agregamos una A al comienzo, estamos agregando una B al final, o sea, siempre el mismo número de A's que de B's. Estamos siempre cambiando alguna cosa que contiene una S por una cosa que contiene una S, o sea, no pueden aparecer más S, por ejemplo. La S siempre va a estar entre medio de las A y las B, etcétera. En realidad,
dándole un par de vueltas uno se da cuenta, puede demostrar en realidad, de que no hay otras formas sentenciales que se puedan derivar de eso. Y el lenguaje que se genera es exactamente el lenguaje que nosotros dijimos. Vale decir, hemos demostrado que podemos generar un lenguaje que no es regular con esta maquinaria y por lo tanto esta maquinaria realmente sí nos ofrece poder hacer cosas que antes no podíamos hacer. Un paréntesis para aquellos de ustedes que ya hayan tomado o estén tomando el ramo de lenguajes de programación. Todo el cuento que ahí les deben haber contado respecto de BNF y todas esas cosas, si ustedes lo miran, no es más que una manera un poco más legible y más legible, sí, de describir en el fondo el mismo tipo de cosas que estamos hablando nosotros acá, con algunas restricciones con las que vamos a entrar en un momento más. Algunas convenciones para simplificar al estar describiendo gramática, porque siempre tiene que estar dando la lata de este es el conjunto de no terminales, este es el conjunto de terminales, este es el conjunto de producciones, este es el símbolo de partida. Podemos ahorrarnos todo ese cuento y abreviar. Vamos a utilizar en general letras mayúsculas A, B, C como no terminales. ¿Sí? Vamos a utilizar como terminales letras minúsculas A, B, C y otros símbolos, como por ejemplo signo más, menos, abre y cierra paréntesis, etc. Otros símbolos que vamos a excluir van a ser la flecha hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, y la barra vertical, que vamos a usar para otras cosas en este cuento. Pero fuera de eso, cualquier cosa que se mencione son terminales. Parece que aquí también vamos a tener que recortar un poco. Otra convención útil es que es común encontrarse con producciones que tienen el mismo lado izquierdo. O sea, tenemos producciones, algún alfa da un beta 1, algún alfa da un beta 2, hasta algún alfa da beta m. Y eso lo vamos a escribir en forma abreviada simplemente como alfa da beta 1 barra vertical, beta 2 barra vertical, bla, 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 barra vertical, beta sub n. O sea, alfa da beta 1 o beta 2 o etc. ¿Sí? Con los anteriores, en realidad no hace ninguna falta indicar explícitamente los conjuntos de terminales y no terminales. Así que podemos ahorrarnos esa cosa. Sí, cierto. Es perfectamente legal tener terminales o no terminales en la gramática que jamás se mencionan en ninguna producción. Claro que eso no tiene mucho chiste que digamos. Y lo que nosotros queremos acá es tener una descripción cómoda y corta, digamos, de la clase de gramáticas que sí nos interesan y no cosas que son media raya las mechas. Esto no es problema. Si quisiéramos realmente discutir sobre esa clase de situaciones, bueno, ahí tendremos que darnos en la lata de poner la cosa en términos formales y dar los conjuntos correspondientes completos. ¿Sí? Vamos a adaptar además la convención de que el no terminal que aparece al lado izquierdo, la primera producción que se menciona es el símbolo de partida, salvo que en alguna parte digamos lo contrario. De esa manera nos podemos ahorrar toda la maquinaria esa de estar dando todas las cosas y simplemente damos la lista de las producciones y estamos al otro lado. ¿Sí?
Como un ejemplo, vamos a adoptar como mascota, como una de las mascotas en realidad, la gramática que viene a continuación. E da E más T o T, T da T por F o F, F da A o E entre paréntesis. Si ustedes se fijan, esta gramática en realidad es una recorte más o menos brutal de una gramática que representa expresiones aritméticas con átomos, con constantes, variables o lo que sea. A representa todas esas sarta de cosas, operaciones más y por. Ya estamos guardando en el bolsillo posibles otras operaciones porque para efecto de lo que queremos hacer con esta gramática no aportan mucho. Y paréntesis. ¿Sí? Esto ilustra también precisamente una de las cosas por las cuales esto es popular, digamos, para describir lenguaje de programación. Con esto estamos diciendo, mire, esto podría ser un fragmento de una gramática de un lenguaje de programación y en ese sentido esta gramática acá nos dice qué clase de cosas son legales como expresiones. Otros lenguajes, digamos, tendrán sus propias convenciones. No sé si ustedes habrán visto, tal vez, por ejemplo, la gramática de algún lenguaje como C, eh, donde tenemos en realidad una cantidad enorme de operaciones. ¿Sí? Y ahí sí que no basta con decir, mire, no, recuérdese como usted hacía el álgebra en el colegio. Aquí hay que entrar a explicar exactamente qué es lo que es legal o no para quien quiera aprender C. Pero tal vez mucho más importante que eso, necesitamos tener una descripción exacta de qué es lo que está permitido y qué clase de cosas no están permitidas para poder ver si es que nuestro compilador para C o el lenguaje que sea está realmente cumpliendo con las especificaciones. Y al respecto decir, mire, no, hágalo como le explicaron en básica. Bueno, tal vez a mí en básica me explicaron las cosas en forma distinta que a otra persona y terminamos entendiendo cosas distintas. Tenemos que tener algún lenguaje común que estemos de acuerdo, con el cual no haya ambigüedades. Está claro que esto también cumple con lo que exigía el profesor. Cada abre paréntesis se balancea con un cierre paréntesis. O sea, por esta parte de aquí, cada vez que introducimos un abre paréntesis en nuestro lenguaje, estamos también automáticamente introduciendo un cierre paréntesis. El lenguaje que se genera no es regular. Y en caso de que alguno de ustedes tenga dudas respecto de eso, lo invito a hacer la demostración utilizando nuestras herramientas de eh, propiedades de clausura y de bombeo. Otro ejemplo de gramática con el que vamos a lidiar de vez en cuando es esta gramática de acá. S genera, abre paréntesis, S, cierra paréntesis, S o epsilon. Fácil, simple, tiene un solo no terminal y dos terminales. Esta gramática genera las palabras formadas por paréntesis que están debidamente anidados. O sea, esto cumple con lo que pedía mi profesor. Todo lo que se abre se cierra en algún momento. Y obviamente se pueden abrir otras cosas después o entre medio. La demostración es similar a la que se usa para derivar la función generatriz de los números de Catalan, que tal vez ustedes hayan visto por ahí. Primeramente, la palabra vacía es una secuencia de paréntesis balanceados.
no hay ningún paréntesis que pueda estar en desbalance, así que estamos bien. Y epsilon pertenece al lenguaje por la producción S da epsilon. Enseguida, por inducción, si S deriva de una secuencia de paréntesis balanceados, la producción S da, abre paréntesis S, cierra paréntesis S, va a dar una secuencia de paréntesis balanceados. Este se balancea con este porque todo lo que se genera aquí entre medio está balanceado y la cola también está balanceada por inducción en el fondo. ¿Sí? Y al revés, toda secuencia de paréntesis balanceados la podemos generar mediante alguna clase de cosas de este tipo. Una secuencia de paréntesis balanceados comienza con un abre paréntesis, o sea, o está vacía, perdón. O si no está vacía, tiene que comenzar con un abre paréntesis. Ese abre paréntesis tiene que estar balanceado con algún cierre paréntesis después de alguna secuencia balanceada, que es el resultado de un S, por inducción, digamos también. Luego, el cierre paréntesis que cierra el primer abre paréntesis viene una secuencia balanceada, nuevamente, que nuevamente es el resultado de otro S. O sea, básicamente por inducción, en ambos casos estamos demostrando que esta cosa hace realmente lo que estamos pidiendo. Las consideraciones que hicimos recién, que en realidad son bien informales, digamos, pero espero que haya quedado claro el por qué está pasando esto, se pueden formalizar en una demostración por inducción, cosa que a mí, en lo personal, me da lata porque me queda claro qué es lo que está pasando con esto y sé que si me exigieran hacerlo, se podría construir la demostración por inducción, claro que sería bajo protesta porque es una lata más o menos grande. El punto es que las gramáticas, demostraciones por inducción y por lo tanto también recursión son cosas que van muy de la mano. Recursión, inducción, esa clase de cosas, si ustedes piensan el ejemplo que les daba antes, en C es perfectamente válido tener un if metido dentro de un while, que es una pata de un switch. O sea, tenemos cosas unas metidas dentro de otras y eso significa manejo recursivo de cosas. Eso. Vamos a otro tema ahora, que es el tema de clasificar gramáticas, lo que se conoce como la jerarquía de Chomsky. La clasificación que vamos a hacer a primera vista se ve bastante arbitraria. Más adelante vamos a ver justificaciones para algunas de las distinciones que hace. No las vamos a discutir en detalle todas, pero sí, por favor, créanme por el momento que las distinciones que hace la jerarquía en realidad no son simplemente porque a alguien se le ocurrió y hay que seguirle la mente. Note que cada nivel sucesivo de la jerarquía introduce restricciones adicionales. Las gramáticas forman una cadena de inclusiones propias. O sea, vamos a tener, como vamos a llamarlas después, gramáticas de tipo 0, que son más generales que la gramática de tipo 1. Todas las gramáticas de tipo 1 son gramáticas de tipo 0, pero hay gramáticas de tipo 0 que no son de tipo 1 y así sucesivamente. Resulta que, y eso vamos a irlo explorando en el camino de parte de lo que queda el resto de este curso, digamos, lo mismo ocurre con los lenguajes. O sea, los lenguajes generados por gramáticas de tipo 0 incluyen a los lenguajes generados por gramática tipo 1, pero hay lenguajes de tipo 0 que no se pueden generar por gramática de tipo 1, y así sucesivamente. Los nombres
que les dan a las gramáticas, los tipos de gramática los vamos a justificar más adelante. ¿Sí? Tipo 0, sin restricciones, que en el fondo las gramáticas como nosotros las definimos. Aquí no hemos impuesto ninguna restricción todavía. La gramática de tipo 1, también conocidas como gramáticas sensibles al contexto, son gramáticas en que todas las producciones cumplen. Producciones son de la forma alfa a beta, como lo habíamos definido antes, con la restricción de que el largo de alfa tiene que ser menor o igual que el largo de beta. Nótese que con esto estamos prohibiendo que beta sea épsilon. ¿Sí? Una producción, el alfa, es una serie de símbolos, una palabra formada por símbolos del vocabulario de la gramática que incluye al menos un no terminal. O sea, alfa es al menos un no terminal y por lo tanto el beta va a tener que tener al menos largo 1. Las gramáticas de tipo 2, también llamadas gramáticas de contexto libre, en este caso todas las producciones cumplen ser de esta forma. Un A, un no terminal, da alfa, donde alfa es una secuencia de, eso está mal, una secuencia de es B más en vez de signo asterisco. Bueno, tengo que tomar el ramo de nuevo para cuando estén mejores la producción, la transparencia. Bueno. Las gramáticas de tipo 3, también conocidas como gramáticas regulares. Las gramáticas regulares, todas las producciones son de una de las dos formas siguientes. A da alfa B, donde A y B son no terminales y el alfa es una palabra cualquiera formada por terminales, podría ser épsilon, o sea, una producción puede ser directamente A da B nada más, o la producción es la forma A da beta, donde A es un no terminal y beta es una palabra formada por terminales, al menos uno. Si ustedes se fijan, la gramática tipo 3 son casos particulares de la gramática de tipo 2 y hay gramática de tipo 2 que no son de tipo 3. Por ejemplo, cualquier gramática de tipo 2 en la cual tengamos un lado derecho que contenga dos no terminales, automáticamente no es de tipo 3. La gramática tipo 1 son de la gramática tipo 2, a su vez son casos particulares de la gramática tipo 1, dado que si se fijan en la gramática tipo 2 siempre se está cumpliendo que el largo del lado izquierdo, que es siempre 1, es menor o igual que el largo del lado derecho, que es 1 o más. Y las gramáticas de tipo 0 no tienen esa restricción respecto de los largos de las producciones. O sea, la gramática tipo 1 es un caso particular de las de tipo 0. El tipo 0, digamos que se llaman gramáticas sin restricción. Bueno, no hay nada que discutir mucho al respecto. Los de tipo 1, 2 y 3 en realidad sí amerita alguna justificación la explicación, el dos nombres. La gramática tipo 3, las regulares, generan casi los lenguajes regulares, por eso se llaman así. Eso lo vamos a demostrar en un rato más. La gramática tipo 2, llamadas de contexto libre, se llaman así porque sus reproducciones reemplazan el lado izquierdo de A
da beta por el derecho, sin importar dónde aparece, sin importar el contexto. Independiente de qué es lo que venga rodeando el A, yo puedo reemplazarlo por beta. Que esa es la distinción con respecto de las gramáticas de tipo 1, que se llaman sensibles al contexto, porque puede demostrarse, no quiero entrar en esa clase de introducciones acá, porque además no las vamos a estudiar en mayor detalle tampoco, se pueden expresar diciendo que las producciones tienen que tener la forma alfa a beta, da alfa gamma beta, donde A mayúscula es un no terminal, como corresponde. Alfa y beta son palabras del vocabulario de la gramática, y el gamma es una palabra del vocabulario de la gramática, pero de largo mayor o igual a 1. Vale decir, las producciones de la gramática de tipo 1, según esta definición, que es más liosa de manejar, y por eso es que estamos adoptando la que digamos aquí, que es más fácil de usar, digamos. Lo que me está diciendo es que, mire señor, usted tiene derecho de reemplazar A por gamma, siempre y cuando ese A esté rodeado por alfa y por beta. O sea, en ese contexto. Y por eso estos se llaman sensibles al contexto. Y de alguna manera las gramáticas de tipo 2 de contexto libre, en el fondo, se llaman de contexto libre para de alguna manera distinguirlas de las gramáticas de tipo 1. Nuevamente una acotación para los contertulios que están en lenguaje de programación o ya hayan hecho el ramo. Las gramáticas que generalmente se usan para describir lenguaje de programación, si ustedes se estudian o se recuerdan, digamos, cómo son las cosas que se pueden describir mediante BNF, son en el fondo gramáticas de contexto libre, usando más o menos nuestras convenciones que habíamos estado dando acá. No hay que dar de antemano la lista de los no terminales, no hay que estar dando de antemano la lista de los terminales, y las producciones en el fondo son lo que describe la gramática. Y también, como lo dijimos nosotros acá, el primer no terminal que aparece es el símbolo de partida. Lo que sí, para nosotros los símbolos con los que estamos trabajando, terminales, no terminales, y toda esa clase de cosas, en realidad son simplemente símbolos que a ser manipulados, nada más. Obviamente, alguien que está tratando de escribir la gramática de un lenguaje de programación como C, tiene alguna cosa en mente. O sea, este no terminal que tengo entre las manos sirve para representar una función. O, si ustedes se fijan, en nuestra gramática regalona, el no terminal T significa para nosotros un término, una parte de una colección de términos que se suman para formar una expresión. ¿Sí? Y un E es una expresión. Pero para efectos del estudio que queremos hacer nosotros, que no nos interesa, digamos así, qué es lo que puedan significar las cosas, es más cómo utilizar nombres más cortos para las cosas de las que estamos hablando. Bien, vamos a lo que les había prometido. Las gramáticas regulares generan los lenguajes regulares. Teorema: las gramáticas regulares generan los lenguajes regulares que no contienen épsilon. Bueno,
primeramente, para demostrar todo este cuento, está claro de que ninguna gramática regular puede generar épsilon, porque está prohibido tener un lado derecho a una producción que sea épsilon, así que eso está lamentablemente vedado. Implícitamente lo que me están diciendo en el enunciado teorema es un sí y solo sí, o sea, si es regular, entonces hay una gramática, si hay una gramática de este tipo, entonces es regular. Así que vamos a demostrar como una de las estrategias de demostración de sí y solo sí es demostrar implicancia en ambas direcciones. Si L es un lenguaje regular y epsilon no pertenece al lenguaje, entonces hay algún DFA tal que el lenguaje es reconocido por ese DFA. Y como epsilon no es parte del lenguaje, el estado Q sub 0, el estado inicial del DFA, no es un estado final, porque esa es la única manera de que un DFA pueda reconocer epsilon, es que el estado inicial sea final, como todos ustedes saben muy bien. Como al final del día los nombres de los estados son perfectamente irrelevantes para el efecto del lenguaje que estamos aceptando, podemos suponer que la intersección entre los estados y los símbolos terminales, los símbolos del alfabeto, digamos, es vacío. O sea que no hay, no hay topones de nombre. La gramática siguiente, que usa como no terminales los estados, como terminales los símbolos, el alfabeto del autómata, producciones como se dan abajo y Q sub 0, que es un estado como símbolo de partida, con las producciones siguientes. Q da a P si delta QA es P, y delta y Q da A si delta de QA pertenece al conjunto de estados finales. Esa gramática genera exactamente el lenguaje. En el fondo, piensen ustedes alguna palabra que está siendo aceptada por el autómata, los estados, las transiciones que va haciendo el autómata, en el fondo, por la vía de estas cosas de aquí, van generando la palabra correspondiente. ¿Sí? Y por lo tanto, bueno, y va quedando siempre a la cola, digamos, el estado en que está, y de ese estado, consumiendo el símbolo siguiente, puedo entonces ir al estado que viene a continuación y así sucesivamente. El proceso se acaba cuando el autómata llega a un estado final, en cuyo caso entra a aplicarse esta producción de aquí, que finalmente me genera una palabra que ya no contiene un estado y tenemos la palabra del caso. ¿Se entiende esto? Bueno, supongamos que se entendió. Ok, alguien entendió, me parece muy bien. Continuamos entonces. Por el otro lado, supongamos ahora que L es el lenguaje generado por una gramática regular. ¿Sí? Por la forma de las producciones de la gramática regular, usando las producciones vamos a terminar construyendo un NFA que, en el cual parte de los estados en Q, digamos, van a ser precisamente los no terminales de la gramática, y el lenguaje generado por la gramática es el mismo lenguaje
aceptado por el autómata. Quiero, para simplemente hacer más entendibles las cosas, para poder usar el nombre f como el estado final, vamos a exigir que f no pertenezca al conjunto de no terminales. Bueno, si algún pajarito les da una gramática donde aparece f como no terminal, cámbienlo por algún otro y se acaba el problema. No hay líos con eso. Definitivamente me acabo de dar cuenta, Beamer me tiene un aprecio especial porque siempre me agrega un corazoncito ahí y todavía no he logrado descubrir de dónde viene. Misterio de la computación. Para la producción, en el fondo lo que vamos a hacer aquí va a ser de alguna manera dar vuelta lo que habíamos hecho antes. El tema es que aquí no tengo, como en el caso del DFA, no hay garantía que haya un solo camino, así que por eso vamos a terminar construyendo un NFA, pero eso es otro cuento. Supongamos que tengo una producción de la forma A da A1, A2 hasta A sub n, B. Vamos a construir para reconocer lo que esa producción va generando, una cosa como esta, ¿sí? Si es que nuestra producción fuera simplemente A da B, en el fondo eso significa A consuma epsilon y pasa al estado B, bueno, eso en términos de NFAísticos se refiere, es simplemente lo que se indica ahí. Si que tenemos una producción de la forma A da A1, A2, A sub 2, hasta A sub n y se acabó la historia, o sea, no termina con un no terminal, podemos construir el pedazo que aparece abajo, donde aparece F como nuestro símbolo, como nuestro estado final. Bien, una vez que ya hemos construido todas estas tiras, digamos así, para cada una de las producciones de nuestra gramática, está claro de que todas aquellas pelotas que están marcadas acá como A, en realidad deberían corresponder a la misma, ¿cierto? O sea, desde el estado A, usted puede irse por este camino y llegar al B, puede irse por este otro camino y llegar a este otro lado y así sucesivamente. Por lo tanto, básicamente todas aquellas pelotas que aquí tienen nombre, como el A, el B y el F, todos los A son los mismos, todos los B son los mismos, todos los C son los mismos, todos los F son los mismos, aunque los F en realidad da lo mismo porque de los F llegamos al F y se acabó el negocio, y que sean iguales o no, en realidad da a chanfles. Ahora le salieron dos corazoncitos que creo que recién no los tenía. Sí, realmente misterio de la computación. Y finalmente identificamos todos los estados rotulados con no terminales que hemos construido en toda esta historia y el estado que corresponde al símbolo partida S lo designamos como estado inicial del NFA. Básicamente, ¿qué es lo que está haciendo el autómata? El NFA está trazando posibles derivaciones en G conforme lee símbolos. Claro que en algún momento, digamos, puede quedar, por ejemplo, en esta cosa aquí puede quedar a medio camino porque la cosa nunca llegó hasta el final, pero eso no importa, ¿cierto? Total, las cosas que quedan a medio camino, NFAísticamente, al final del día, para efectos del lenguaje, dan lo mismo. Y más o menos, digamos, dando vuelta a la justificación anterior, el autómata que estamos construyendo va a aceptar exactamente el lenguaje que nuestra gramática genera. O sea, tenemos entonces una justificación de por qué al nivel 3 de la jerarquía de Chomsky le llaman
lenguajes le llaman gramáticas regulares. La restricción esa de que no se permite epsilon la podemos evitar por la vía de permitir producciones de la forma A da epsilon, con el ajuste bastante obvio a la construcción del teorema precedente. En el fondo, lo que decía el teorema anterior era que, bueno, cambie donde corresponda por epsilon y se acabó el negocio. Por lo tanto, tenemos que gramáticas regulares, entre comillas, digamos, eh, en las cuales las producciones tienen las formas A da alfa beta con A, perdón, A da alfa B con A y B no terminales, alfa en sigma asterisco, eso no cambia para nada lo que teníamos antes, y alfa da beta con A no terminal y beta pertenece a sigma asterisco. Aquí está la diferencia, porque, ¿cómo se llama? En nuestra definición, según la jerarquía de Chomsky, tenía que ser más. A esas gramáticas también les llaman gramáticas regulares, porque realmente generan lenguajes regulares. La distinción, esa, la restricción que estamos poniendo de no epsilon, es simplemente para mantener la jerarquía, el que esté o no presente una palabra particular en un lenguaje al final del día para efectos de la teoría, da lo mismo y es preferible tener una definición ordenada y simple, digamos, no tener que estar haciendo casos especiales. Lo malo es que con esto queda un poco en el aire la cosa, digamos. Nosotros vamos a llamarle gramáticas regulares a esta clase de cosas de acá, porque básicamente estamos más interesados en aplicaciones prácticas de las cosas, pero teniendo presente que realmente la definición correcta es la que da la jerarquía de Chomsky. Bien, siguiente paso, y con esto básicamente vamos a terminar nuestra cháchara del día. Hicimos esta distinción que a primera vista parece un poquitito arbitraria entre gramática de contexto libre y gramáticas regulares, y vamos a demostrar entonces ahora que ese primer peldaño de la jerarquía de Chomsky tiene sentido. O sea, las gramáticas de contexto libre, vamos a mostrar una gramática de contexto libre que genera un lenguaje que demostramos que no es regular y por lo tanto estamos al otro lado y esto hace sentido. No nos estuvieron mintiendo cuando en vez de usar DFA estaban usando gramática de contexto libre para representar lenguaje de programación en el ramo del caso. Como antes, vamos a mostrar que genera el lenguaje L a la N, B a la N, pero con N mayor o igual a 1. Como acá no tenemos la producción S da epsilon, no puedo generar A a la 0, B a la 0, que es epsilon. ¿Sí? La demostración es prácticamente idéntica a la que vimos nosotros antes para demostrar que las gramáticas son capaces de generar lenguajes que no son regulares, pero ese lenguaje L, unión epsilon, es precisamente nuestro niño símbolo de los lenguajes no regulares. Ahora bien, el lenguaje que solamente contiene la palabra epsilon es un lenguaje finito y por lo tanto es regular. Por lo tanto, ahí tengo L unión regular, es una cosa que no es regular. Y utilizando contradicción con nuestras propiedades de clausura, eso nos demuestra que L no es regular. Eso es darse un millón de vueltas que tal vez se podría haber demostrado de otra forma o que ustedes que son más avispados que su profesor
lo habían visto inmediatamente. Con esto estamos demostrando que el primer peldaño de la jerarquía de Chomsky no es un paso arbitrario. O sea, esa definición tiene sentido. Sí, tiene sentido claramente en términos de las gramáticas, pero también tiene sentido en términos de los lenguajes. Estamos pasando de lenguajes regulares a lenguajes que no son regulares. Y más adelante vamos a demostrar que hay lenguajes que no son de contexto libre, que son sensibles al contexto, y vamos a demostrar también, no, en realidad creo que no lo vamos a demostrar eso, de que hay lenguajes eh, que son generados por gramática tipo 0 que no son sensibles al contexto. Y con eso básicamente queda claro que la jerarquía no es una cosa completamente arbitraria. Resumen entonces. Lo que hicimos acá fue definir gramática y los lenguajes que la gramática genera. Vamos, para definir el lenguaje que la gramática genera, introdujimos la relación de derivación de la gramática, que la vamos a estar peleando con ella todo el rato y vamos a estar peleando seguido con el cuento de relación de derivación asterisco, relación de derivación más y toda esa clase de cosas. O sea, por favor, vuelvan atrás y asegúrense de entender bien qué es lo que significa el más y el asterisco de una relación. No solamente de esta, sino que de relaciones en general. Vamos a estar jugando bastante con esa clase de cosas, con otro tipo de relación. Describimos la jerarquía de Chomsky, definiendo las gramáticas de cada nivel por la forma de sus producciones. Y les dimos los nombres, justificamos rápidamente los nombres de cada uno de los niveles. ¿Sí? Notamos que la gramática de tipo I es un subconjunto propio de la gramática de tipo J si I es mayor que J. O sea, por ejemplo, las gramáticas de tipo 2 son un subconjunto propio de las gramáticas de tipo 0. Y ocurre exactamente lo mismo con los lenguajes, cosa que por el momento hemos demostrado solamente para tipo 3 y tipo 2. Y también demostramos que las gramáticas regulares, relajando la forma de las producciones, o sea, permitiendo producciones de la forma ADA epsilon, generan exactamente los lenguajes regulares. Si no relajamos, sabemos que generamos los lenguajes regulares, pero tenemos que dejar fuera la palabra epsilon. Y como ya les había dicho recién, demostramos también que hay gramática de contexto libre que generan lenguajes que no son regulares. Ojo, perfectamente yo puedo construir una gramática de contexto libre que no sea de tipo 3, pero que igual genere un lenguaje regular. Nadie lo prohíbe. ¿Sí? O sea, si un lenguaje es regular, es generado por una gramática regular, pero también esa gramática regular la puedo considerar directamente como una gramática de contexto libre o puede ser generado por una gramática cualquiera de otro tipo, digamos. Nadie lo prohíbe, ¿sí? Eso hay que tener un poco cuidado con eso, no caer en la trampa de que, este lenguaje es regular, por lo tanto cualquier gramática es regular. No, no es así. Y estamos. Con esto terminamos nuestras conversaciones de hoy. Por lo visto, David Álvarez no le parece que Benjamín haya entendido todo. Le solicito a David que se contacte con Benjamín
Eh, eh, se está riendo los corazones. Oigan, incluso los corazones siguen estando ahí. Bueno, como les dije, en algún alguien agregó un tercer corazón. Perfecto. No sé de dónde saldrán esos corazones. He estado revisando mi, mis transparencias, digamos, las fuentes de mis transparencias están hechas en látex y no tengo idea de dónde salen realmente. Pero tampoco no es algo como para decir que me enfurece lo suficiente como para realmente ponerme a trabajar en eliminarlo. Curiosidad simplemente. Si alguien se pone a cachurear las fuentes de la presentación, están disponibles en el repositorio de Git del ramo, del apunte del ramo, y descubre a qué se deben los corazones, se gana un corazón como premio por tamaño labor. Bien, si es que no hay más comentarios, ni hay nada más que decir por ahora, quedamos hasta acá. Por favor, revisen estos conceptos, no son particularmente complicados, probablemente como ya les comentaba, muchos de estos ustedes ya lo han visto antes en lenguaje de programación y por lo demás nosotros nos vamos a concentrar por ahora en estudiar los lenguajes y gramáticas de contexto libre, por lo que realmente si entendieron esa parte del lenguaje de programación no deberían tener mayores problemas. ¿Sí? Pero de todas maneras asegúrense de que lo tengan claro. Con eso quedamos hasta acá por hoy día, que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho, nos vemos el día lunes con nuevas energías para comenzar nuestro estudio de lo que son gramática y contexto libre. Chao, chao.